Para losas y vigas en LV1 sobre diseño estructural por parte del gerente general y gerente de diseño y planificación, debemos de tener un esquema inicial hecho por las anteriores personas que se mencionan en el checklist o por un ingeniero estructural, como es el caso de este proyecto que estamos haciendo. Tenemos un esquema como tal en el cual se marcan los principales elementos estructurales como lo son las vigas, el sentido en el que van las viguetas, que es este símbolo que puso el ingeniero, etcétera. Entonces tenemos que ver lo congruente que es el esquema con lo que inicialmente teníamos pensado hacer. Si hay alguna incongruencia que tengamos que resolver, tenemos que consultarle al ingeniero o al jefe de diseño y planificación. Tenemos que analizar qué información tenemos, si algo no lo comprendemos, si tenemos alguna duda o si algún elemento está fuera de algún parámetro que manejemos, tenemos que preguntarle inmediatamente al ingeniero o al jefe del área para que nos pueda resolver y ver algunas cuestiones que pues se salen de un estándar, por así decirlo, como por ejemplo acá tenemos la resistencia tanto del cemento como la resistencia del hierro. Aquí se nos marca que la resistencia del hierro va a ser grado 60. Es algo que sale fuera del estándar porque generalmente lo manejamos de 40. Si está a grado 60 y está así indicado por el ingeniero, pues lo más adecuado es seguir la indicación, que de hecho tenemos que seguir esa indicación. Aquí nuevamente tenemos la referencia del grado 60 del hierro. Y aquí también. Para empezar la parte gráfica de las losas, tenemos que definir un contorno. Y tenemos que definirlo en ambos niveles. Y lo recomendable, por sobre todo, es empezar por el segundo nivel, la configuración de las losas. Aquí ya tenemos el contorno de la misma. Tenemos que definir dónde hay vacíos. Aquí hay unos cajones ventana, aquí hay un pozo de luz, aquí hay un escalonamiento de losa. Esto no lo ponemos porque es con estructura metálica. Entonces, definido eso, ya podemos empezar a hacer nuestros marcos estructurales o ir cerrando las sublosas. Eso lo hacemos con vigas o con soleras corona o con muros de carga. Entonces ese sería el siguiente paso. En el esquema estructural vemos de que nos han pedido una viga 204 de 30 centímetros de ancho, que sería la viga que va sobre la parte lateral, esta 204, igual que la 209. Como dentro de nuestros bloques no tenemos una viga de esas dimensiones, tenemos que hacer una nueva multilínea, que es como lo dibujamos. Entonces procedemos a hacer eso. Siempre debemos de cuidar de que estemos en el layer de losas, cuando estemos dibujando la parte de las losas, obviamente. Y aquí en by layer, pues también tenemos que definir que esté en esa parte. Aquí lo cambiamos porque pues teníamos que poner un punto un tanto más grueso para el contorno. Entonces tecleamos el comando ml style. Aquí buscamos la viga que es la más gruesa, que sería la viga 25. Le damos new. Aquí nos dice que empecemos a partir de los parámetros de esa viga. Le ponemos el nombre de viga 30, que sería el que estamos haciendo nosotros. Le damos continue. Y aquí pues nos dan varias líneas desde el centro. El 0 es el centro. 0, 12, 5 sería hacia un lado. Aquí tenemos que tener 15 y 15 para que sea 30. Nada más ese es el parámetro que tenemos que cambiar.
Aquí lo dejamos como hidden y aquí también como hidden y aquí como phantom, que es la línea de centro. Si quisiéramos hacer desde cero, pues tenemos que memorizar pues o tener esto presente, que a los laterales va a ser perfil oculto y al centro va a ser una línea de centro o línea de corte, como queramos llamarla. Le damos OK y le damos Set Current para que esa sea la línea con la que empecemos a dibujar. Ahora le cambiamos de escala. Si nos damos cuenta, aquí la escala está a 0.60, mientras que la que acabamos de hacer está a 0.05. Por eso se mira así. Simplemente copiamos las propiedades y ya tenemos esta a la escala que necesitamos para que esta sea visible dentro de nuestra planta. Entonces aquí ya empezamos a dibujar las vigas. Nuevamente le damos las propiedades, o si queremos de una vez cambiamos aquí la escala 0.60. El problema es de que todo el dibujo, todo lo que hacemos está a la escala 0.05 por el perfil oculto. Si lo cambiamos, tenemos que recordarnos de nuevamente volver a 0.05. Lo más apropiado acá entonces sería ir haciendo las multilíneas e ir copiando las propiedades de la que ya nosotros personalizamos la escala. Nuevamente revisamos nuestro esquema para las vigas transversales y tenemos estas secciones. Las mismas igual se mantienen de 30, entonces seguimos utilizando la misma multilínea que configuramos. Para hacer una multilínea simplemente le damos ML de multilínea. La justificación ya la tenemos definida, está en 0. Y igualmente la escala tiene que estar en 1. Y el estilo, pues que ya anteriormente lo habíamos puesto como set current, o que fuera el que ahorita debíamos de usar. Entonces no tocamos más que el comando y le damos desde el centro. Y vamos copiando las propiedades. Si nos damos cuenta, en el matriz pues definimos con perfil oculto dónde iban a estar nuestras vigas principales, o sea que desde que estamos haciendo el matriz tenemos que pensar en dónde van a atravesar las mismas para que estas pues vayan pensadas, porque eso nos define muchas cosas, nos definen los ductos, nos definen el centrado incluso de las luminarias y otros asuntos. De hecho aquí se pensó en que se debía desfasar el muro para que pues no se viera mal desde afuera. Entonces cuestiones como esas hay que irlas pensando desde un inicio para que no nos vayan interrumpiendo la secuencia de nuestra planificación. Las vigas tienen que ir hasta el fondo de las columnas, no aquí al rostro externo donde se topa con la siguiente viga, sino esta debe pasar directamente la columna, porque así amarran los refuerzos de las vigas, las llegan hasta el fondo de las columnas. Entonces así igualmente lo graficamos y así igualmente lo cuantificamos. Donde no se nos indiquen vigas, pues tenemos que poner soleras corona, que serían estas, para ir cerrando nuestras sublosas. Este es un bloque dinámico, entonces es fácil de manipular. Algo importante definir son quizá algunos cambios con respecto a los parámetros que ya manejamos en la empresa. ¿Por qué decimos esto? Porque en el esquema que nos mandó el ingeniero estructural, pues aquí nos marcan algunas vigas, pero nosotros consideramos de que esas vigas no son necesarias. ¿Por qué? Porque aquí ya no es un área habitable, es un balcón prácticamente, y el balcón pues no rebasa los 1.50. Cuando es mayor o igual a 1.50, pues ahí sí ponemos una viga, pero en este caso no. Entonces definimos que aquí simplemente vamos a poner un emparrillado, y puesto que estos muros son simplemente decorativos, pues no tienen mayor incidencia en la confección de las losas. Tenemos que seguir analizando el punto de las vigas. Por ejemplo, esta que va al centro no tiene puntos de apoyo con columnas, sino las vigas transversales son las que le van a dar sustento.
a la misma. Entonces esta viga tiene 25 de ancho, mientras que las vigas transversales tienen 30. Igualmente atravesamos esta viga hasta el fondo de la otra que viene en el sentido perpendicular, puesto que así la arman. Tenemos que considerar que los tragaluces o cajones ventana pues no van pegadas al muro, sino van pegadas al rostro externo de la viga. Pues aquí ya tenemos cerrados nuestros marcos. Prácticamente son puras vigas, a excepción de estas partes que aunque pusimos ahí las soleras corona, pero en realidad no va a ir fundida la losa plana aquí en el último nivel, ya que aquí vamos a poner una estructura liviana. Entonces si no fueran vigas, pues nuevamente repetimos, pueden ser soleras corona. Estos muros pues nos van a ser de carga. De hecho todos los muros que tenemos acá no son de carga porque todo está sostenido por este entramado de vigas y columnas. Como aquí prácticamente las vigas van a ser las mismas tanto en la losa final como en el nivel de entrepiso, lo que hacemos es copiar las vigas. Le damos un quick select, seleccionamos el área que queremos que busque, le damos acá multilínea, mline, y le damos en layer y en losas. De ahí la importancia de trabajar ordenados, ¿verdad? De ahí le damos la distancia de 30 y ahí ya tenemos copiada nuestra parte de vigas en el nivel de entrepiso. Para las viguetas, aparte del sentido de las mismas, las viguetas van a ir en esta sublosa de este punto hacia este punto. Tenemos que ver si hay alguna otra indicación. A veces pone indicaciones sobre bastones o sobre el confinamiento de los bastones, etcétera. Como aquí no hay mayor información sobre eso, quiere decir que se mantiene dentro de un parámetro. El parámetro normal, si lo queremos llamar así, es de que va a ir un bastón a cada 30 centímetros. Así lo ponemos como un parámetro de empresa. Entonces un bastón a cada 30, uno sobre la vigueta, otro bastón a cada 30 y así nos vamos. La distancia entre viguetas es de 60 centímetros. Entonces la distancia del bastón o la longitud del bastón desde la luz interior va a ser un cuarto de la luz que está cubriendo. Ahorita vamos a ver esa parte. Este es un bloque dinámico, tal forma que tenemos aquí algunos puntos que nos hacen un poquito más fácil el manejo del dibujo. Entonces ponemos nuestro bloque aquí de viguetas. De este punto hacia este punto tiene que pasarse entre 5 centímetros a 7 centímetros y medio, más o menos, y después lo jalamos hasta aquí. Esta ya no iría, esta última vigueta, porque ya toca la viga, entonces la dejamos aquí. Simplemente eso es lo que se hace, se jala con esto y se van repitiendo con este otro punto. Ahora en el caso de los bastones pues tenemos que calcularlos. ¿De qué manera? Aquí otra vez tenemos algunas guías, estas cotas que miramos acá. Esos no son imprimibles, esos son unas guías de bloques que están aquí en este layer que estamos marcando ahorita. Si lo ocultamos pues ya no salen. Ahorita sí nos sirven porque vamos a calcular cuál es la longitud del bastón. Aquí tenemos que la luz interior es de 325. Entonces a 325 le sacamos una cuarta parte. Va a ser 81. Lo acercamos al número próximo mayor. Sería 82. Entonces aquí en el bastón lo jalamos también y lo ponemos en 82. Y listo, ya podemos pasar a otra sublosa. Aquí en el caso de la par la copiamos exactamente tal cual, ya que es el espejo de esta. Entonces se nos va a hacer un poquito más fácil el hacer la sublosa, ya que el lado izquierdo corresponde exactamente al lado
derecho. Y aquí pues también tenemos que copiar las que hagamos de el segundo nivel hacia el primer nivel. Algunos casos no son tan así, tenemos que ir pensando individualmente en cada sublosa, en cada nivel. Pero este ejemplo es bastante sencillo, entonces es lo práctico del mismo. Generalmente la dirección de las viguetas obedecen al lado más corto, entonces por eso es que están dados de aquí para acá, no al contrario. Igualmente esta sublosa pequeña está orientada hacia el lado más corto, en el caso de las viguetas. Si en algún caso se nos solicitara por cálculo otro confinamiento de los bastones a cada 10 o a cada 15, dentro de la sección de bloques de losas, tenemos estos otros bloques. Este bloque, como lo dice el nombre, está a cada 10 el bastón y este otro está a cada 15. Entonces lo sobreponemos sobre nuestra parte de vigas y empezamos a manipularla de tal forma que nos quede como se nos ha marcado en el cálculo estructural. En este punto vamos a configurar dejar una doble vigueta para este muro que, aunque es de tabique, pero carga de alguna manera sobre esta sublosa. Entonces vamos a dejar una doble vigueta en este punto. Para hacerlo tenemos un bloque individual de vigueta. Entonces lo utilizamos, lo jalamos de nuestra área de bloques y lo ponemos sobre los que estamos haciendo. Y simplemente ponemos las dimensiones que nos requiere el cálculo. Es un bloque dinámico, entonces al igual que el bloque general, pues vamos jalando los puntos hacia donde nos sirvan y después lo ubicamos donde lo queremos en el muro tabique. Entonces, como es una doble vigueta, lo ponemos al centro del muro desde el rostro exterior de la vigueta y copiamos otra. Entonces ya tenemos una doble vigueta en esta sección. Lo interesante acá es de que la modulación del resto de viguetas, tanto hacia arriba como hacia abajo, en el caso de esta, pues esta es la que marca el inicio de la nueva modulación en las áreas que todavía faltan. Entonces ya ponemos un bloque general de viguetas. Lo empezamos desde el rostro exterior de una de las doble viguetas, la que está más cercana al lado que queremos, y lo manipulamos de esta forma. Acá no vamos a poner esta última vigueta, ya que esa, aunque no está sobre la vigueta, pero sí está muy cerca de la misma. Entonces aquí lo que hacemos es poner un costillón. Entonces la quitamos. Y para el lado de abajo hacemos exactamente lo mismo. Lo ubicamos desde el rostro exterior de la vigueta, que está cercana a este lado, y manipulamos el bloque para que nos quede con las dimensiones requeridas. Y listo, ya tenemos la configuración de nuestras viguetas. Si queremos verlas en el asunto del auxiliar de los bloques, tenemos el asunto así. Nada más tenemos que darnos cuenta de que aquí, como es un cajón ventana, las viguetas en este punto no van a comenzar, no van a pasarse sobre el cajón ventana. Entonces vamos a arreglar esa parte. Entonces ya hemos puesto unos costillones alrededor de nuestro cajón ventana para no solo amarrar el cajón ventana como tal, sino también poder dar soporte a esta parte de la vigueta para que se apoye sobre la misma y no pasarse hacia el vacío del cajón ventana. El costillón que vamos a colocar acá será el CT1 con el símbolo por el peralte de 45, sabiendo pues de que 15 va a tener la losa de peralte más 30 centímetros que tiene que tener salida la parte del cajón ventana sobre el que va la ventana. Entonces este es el indicado para poner en alrededor y al medio del cajón ventana. Para poner un costillón
donde anteriormente habíamos definido que no iba a ir otra viga porque iba a ir muy pegada otra vigueta pegada a la viga principal. Entonces la quitamos. Entonces vamos a definir un costillón aquí, pero para hacerlo tenemos que definir qué tipo de costillón vamos a poner. Este tiene que ir dentro de el peralte de la losa, que en este caso es de 15. Entonces este costillón no nos funciona, tenemos que hacer un subtipo de ese costillón para que esté dentro de la losa. Simplemente la marcamos ahorita en planta, después definimos cuál va a ser la nomenclatura que le vamos a dar y de una vez hacemos el detalle del costillón que vaya dentro de la losa. Entonces marcamos dónde va a ir nuestro costillón, de aquí hasta este punto, y después quitamos nuestra vigueta y listo. Igualmente en este punto hemos quitado una vigueta y la hemos sustituido por un costillón según el estándar que manejamos en la empresa, y del otro lado tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué aquí sí podemos dejar libre sin costillón? Bueno, porque encima se sobrepondría a la viga principal, y también tenemos que tener en cuenta los parámetros que nos da la losa prefabricada en los detalles típicos. Aquí se nos dice de que la vigueta o la bovedilla puede ir sin vigueta hasta un máximo de 11 hasta el apoyo, ya sea de una solera corona o de una viga. Aquí tenemos 48 menos 55 que nos da ahí. Entonces tenemos 7 centímetros libres, lo cual cae dentro del parámetro. Por eso es que no ponemos ningún costillón o algo por el estilo para apoyar la bovedilla, perdón. Aquí marcamos un emparrillado sencillo y se simboliza con dos líneas en forma de cruz para que se represente que ese emparrillado va en ambos sentidos. Entonces aquí ya lo tenemos, dejamos 5 centímetros para el recubrimiento en los 4 puntos, nada más así lo simbolizamos. Ahorita lo que corresponde hacer es poner los rigidizantes, y lo hacemos de la siguiente manera. Aquí tenemos los bloques de los rigidizantes que corresponden a estos dos que tenemos aquí, o 3, perdón. Este que es el tipo 1 y este que es el tipo 1 y 2 y este que es tipo 3. El que es de tipo 3 pareciera ser como una solera corona, solamente que el estribo es diferente, o la configuración del mismo. En el caso de estos dos tenemos que ver cuál es el peralte, el que aplica, que sería de 15. Entonces elegimos el rigidizante RG1 y vamos colocando el bloque. Estas líneas que significan de que el rigidizante tiene que ir a no más de 1.50 de la luz. Es decir, si la luz es de 1.50 interior, tiene que haber un rigidizante en medio. Si la luz sobrepasa los 3 metros, tienen que ir dos rigidizantes equidistantes entre sí. Vemos aquí pues de que la luz es de 3.25, por lo cual concluimos de que tienen que ir dos rigidizantes en cada una de las sublosas. Entonces dispuse los rigidizantes a estas distancias, en este caso para que diera algún tipo de soporte a este muro que va de este lado, solo que el lado contrario, para que de alguna manera diera cierta estabilidad a este muro, que aunque es tabique, pero representa cierta carga a la sublosa. Entonces la definimos de esta manera y ahorita lo copiamos del otro lado. Como en este caso la sublosa es de 1.50 de luz interior, pues definimos de que ahí no es necesario poner un rigidizante, aparte que pues la sublosa es bastante pequeña. Algo que estábamos pasando por alto es el hecho de que hay unos tragaluces también en este pasillo. Entonces los marcamos, los dejamos centrados en el espacio del pasillo
y los dejamos dentro de la parte de las viguetas, es decir, dentro de los 48 libres que nos queda donde va una bovedía. En este caso el bastón no debería propasar el vacío del tragaluz, entonces lo vamos a arreglar. Hemos movido nuestros tragaluces hacia el centro de este mismo pasillo, solo que definido entre las vigas principales para efectos un poquito más prácticos, y también tuvimos que modificar entonces nuestra planta matriz. Recordemos que estos tragaluces son de 48 por 48, que es el espacio donde van las bovedías entre las viguetas. ¿Cómo ocultamos entonces de este bloque un bastón? Que sería este, para que no dé la impresión que va debajo del vacío donde va el tragaluz. Le damos el comando wipe out. Entonces escondemos, hacemos un cuadro acá para esconder el bastón, lo mandamos para abajo, esto lo mandamos para abajo también, y la planta matriz para abajo. Entonces ya queda oculto. Esto lo hicimos con un layer no imprimible, de tal forma que sí oculte, pero que a la vez el cuadro que hicimos no se imprima, porque únicamente lo estamos usando como un extra para ocultar esa parte que ya hemos mencionado. Entonces lo ocultamos en este otro lado también. Draw order es el comando para mandar abajo algún objeto, y ya lo tenemos así. Entonces es una manera en que podemos arreglar ese aspecto de nuestro dibujo. Ahorita ponemos el símbolo de la electromalla y lo ponemos al centro del espacio para que haya una mejor comprensión y pues no se atiborren en ciertos puntos algunos elementos. Entonces lo dejamos al centro. Como esto tiene 48, lo ponemos a 24, y así en cada una de los losas. Lo ideal es que cuando terminemos de poner todos los elementos gráficos, los símbolos, bloques, lo hagamos igualmente en el nivel inferior, en el entrepiso. Así de esa manera pues tenemos todo lo gráfico de una vez hecho, y después empezamos a acotar. Pero aquí vamos a hacer algo diferente, porque hemos visto de que la misma configuración de losas en la losa final es la del entrepiso. Entonces lo vamos a hacer todo aquí, a excepción quizá de la nomenclatura, para después copiarlo. Así nos ahorramos un poco de tiempo. Entonces empezamos el acotado. ¿Qué elementos hay que acotar? Hay que acotar las distancias entre cada uno de los rigidizantes, y también hay que acotar los bastones. Hay algo más que anotar, algo importante sobre los rigidizantes. Estos se configuran con relación a la modulación del bloque, que sería este bloque. Entonces ahorita lo vamos a hacer. Si hay que hacer algún ajuste, pues de una vez lo hacemos. Ahorita vamos a explicar cómo se hace esa modulación con la bovedía, o el bloque bovedía, como le podemos llamar. Entonces vamos a definir aquí algunos cambios con relación a la ubicación de los rigidizantes y el bloque bovedía. Acá nos damos cuenta de que la modulación pues no es exacta. Debería de ser exacta. En el rigidizante pues se omite la ubicación de bloque bovedía. Entonces podríamos definir de que aquí tienen que cortar este último bloque bovedía, esta última bovedía. La dejamos de esa manera porque ahorita lo que nos importa es de que este muro tabique tenga algún tipo de soporte. Entonces lo vamos a dejar de esa manera. Vamos a analizar otra sublosa para ver cómo se comporta con relación a la bovedía. Aquí tenemos esta modulación en el otro lado de la bovedía. Ocurre lo mismo porque hicimos el espejo de este aquí, pero resulta que aquí sí lo podemos mover para que nos case la modulación de la bovedía, de tal forma de que allí haya una interrupción de la misma, y aquí pues se continúe desde este punto hacia acá.
Entonces todo eso lo marcamos. Aquí tenemos los bloques de las bovedías para que podamos efectuar eso. Si se dan cuenta, está la numeración en este sentido, porque posiblemente empiece la modulación de aquí para allá, de 1 hacia 3, de izquierda a derecha y aquí al lado contrario. Y la numeración siempre tiene que estar en ese sentido. Si es que la bovedía va colocada acostada visualmente, como tenemos las plantas. Ahora, si la bovedía fuera así en este sentido vertical, pues igualmente lo podemos poner así, ¿verdad? No nos afecta, únicamente nos afecta en dónde inicia la modulación de la bovedía. Entonces, por lo menos en esta parte ya tenemos puesto el asunto de la modulación de la bovedía. El número 1 indica dónde va a empezar la modulación, y lo hacemos en las diferentes sublosas o las divisiones de una sublosa. Aquí se dividió por el asunto de la doble vigueta, entonces tenemos que poner cómo va a iniciar y cómo se comporta la modulación de la bovedía. Esta bovedía la mandamos para atrás porque lo que también tenemos que ver aquí es el asunto de los bastones. Entonces tenemos que mandarla hacia atrás con un draw order, de esta manera. En esta sublosa, como no hay ningún muro tabique, todo el área está libre, aquí sí podemos mover levemente este rigidizante para que nos case con la modulación, aunque se desfase, pero eso no es tan importante. Entonces lo corremos para que por lo menos este lado y este lado nos quede exacta la modulación de las viguetas, más no así en el lado de aquí del centro, que nos queda un restante aquí, pero no es tan importante. Entonces lo hacemos de esa manera. Muy bien, aquí hemos quitado un costillón. ¿Por qué razón? Porque tenemos acá un ancho de 60 centímetros y nos dice aquí que el máximo es de 11 centímetros más la bovedía. Quiere decir que tenemos aquí 59. Aquí tenemos 60, pero un centímetro pues es despreciable, de tal forma que el resto de los 12 centímetros que tenemos acá lo podemos simplemente rellenar con concreto. No es necesaria una vigueta ni un costillón. Un costillón podría estar separado hasta 5 centímetros quizá del rostro de la viga o del muro de carga para ponerlo, pero como aquí no se cumple, pues simplemente ponemos la bovedía o que remate con la bovedía y el resto va a ser de concreto, como lo vemos en el detalle. Pues como vemos, ya tenemos la modulación de la bovedía en todas las sublosas. Hemos quitado la modulación de en medio entre rigidizantes, porque eso, independientemente de qué lado empiecen, pues van a tener que cortar de algún lado. Entonces eso no interesa tanto como indicar en dónde empieza en los laterales. Entonces ahí sí pusimos las indicaciones. Entonces ahorita vamos a ver o a graficar en dónde va a ir puramente concreto, dónde no va a ir bovedía. Y lo hacemos de la siguiente manera. En este caso, donde dijimos de que no iba a haber una vigueta, hacemos el cuadro de la vigueta, donde la quitamos, y le copiamos la propiedad a este hatch o a esta textura. Esto lo quitamos, simplemente nos sirve para delimitar el área donde hicimos el hatch, y esta es la indicación. Quiere decir que aquí tiene 48, que es el de la bovedía, y luego esta distancia que va a ser nada más de relleno de concreto. Así lo indicamos en todos los casos. Aquí tenemos otra indicación de el relleno solamente de concreto, donde no va a ir bovedía, y tenemos que ser exactos, es decir, donde vaya el rigidizante pues no ponemos esta textura, sino que la dejamos libre. Este es otro caso, este espacio entre la vigueta y la viga. Tenemos un espacio de 12 centímetros y medio, cuando el máximo es de 24. Entonces podríamos aplicar este criterio acá. Entonces nuevamente hacemos
el espacio para hacer el relleno o la indicación del relleno de concreto sin pasarnos de la indicación de los rigidizantes. Entonces le hacemos el hatch, copiamos las propiedades y borramos estos contornos que nos sirvieron nada más para definir la textura, y lo hacemos igualmente del otro lado, o simplemente lo copiamos para más facilidad. En el espacio entre el costillón y la viga principal también podríamos aplicar el mismo criterio. Podríamos decir de que este cumple la función de una vigueta y que el espacio restante va a ser puramente relleno de concreto. Puesto que ahora sí ya tenemos completo lo gráfico de nuestra planta, pues ahora pasamos a la acotación que habíamos mencionado anteriormente. Vamos a acotar lo largo de los bastones, la ubicación de los rigidizantes. Nos ubicamos en el layer de cotas y vemos de que esto esté en by layer. Entonces aquí acotamos los rigidizantes y también los bastones, guardando siempre el parámetro de las distancias normales, 75, 60, 45 y hasta 30 centímetros del objeto acotado. Lo hacemos de esta forma, claramente. Si queremos le damos un mirror en esta parte, si es que así nos resulta de mejor manera y para facilidad de tiempo. Como estos bastones se salen fuera de nuestra alineación, pues tenemos que acotarlos de igual manera. En la parte superior quizás se transponga con otros elementos, como por ejemplo acá se transpuso con el otro bastón, pero tratamos de hacerlo lo más claro posible, de tal manera de que todos los elementos pues vayan acotados, dimensionados, y de esa manera en obra pues no les cueste estar adivinando pues cuál es la distancia de algunos bastones u otros elementos. Esto nada más a forma de ejemplo. En la parte superior acotamos los bastones y también los rigidizantes así. Quizás se transponga nuevamente a cierta área gráfica importante, sin embargo hicimos lo posible porque sea lo más claro, sin dejar de acotar estos elementos. Quizá pensemos que ya en este lado, como están aquí las cotas, se pierdan un poco porque están muy lejos, entonces podemos acotar al intermedio tanto los rigidizantes como los bastones. Vamos a probar a hacerlo. Entonces la acotación al interior nos quedaría de esta manera, como lo vemos aquí. Esto es en casos donde no tengamos espacio, porque aquí ya tenemos ocupado, entonces transpondría demasiado, se nos traslaparía. Entonces lo hacemos al interior como un caso extremo y lo hacemos lo más claro posible. Como ya tenemos todos los elementos gráficos de simbología y también de cotas aquí en esta planta, las copiamos acá. Por supuesto vamos a tener que quitar algunas cosas que no van a ir en el entrepiso, como por ejemplo estos tragaluces o estas cuestiones del cajón ventana, pero la mayoría de cosas es muy repetitiva, entonces las vamos a copiar tal cual y después lo modificamos en la planta del entrepiso. La nomenclatura y la indicación de vigas y otras notas pues no las vamos a poner, ya que pues esas son muy particulares, es decir, aquí va a tragaluz mientras que aquí no, y aquí van vigas serie 200 y aquí van vigas serie 100, entonces eso lo vamos a dejar aparte. Lo único que quizá vamos a poner es el inicio de la modulación de las viguetas, porque esa sí coincide exactamente con la planta de abajo. Entonces vamos a hacer esa indicación, utilizamos este bloque también es dinámico para un mejor manejo y facilidad y rapidez del mismo para hacer esta indicación. Recordemos de que aquí tenemos una doble vigueta y la doble vigueta nos va a marcar el inicio para ambos lados para la modulación del resto de viguetas dentro de la sublosa. Esto lo simbolizamos de esta manera o lo marcamos de esta manera con este símbolo. Otra nomenclatura que sí puede ir es la parte de los rigidizantes, porque eso los vamos a copiar tal cual como van en la losa final que estamos ahorita configurando.
Y pues aquí ya pusimos esa nomenclatura para el rigidizante. Lo ponemos a discreción sin que se nos traslape con otros elementos lo más posible. En el caso de los bastones tal vez se nos traslapa un poco, pero este lo ponemos con un draw order, y este tiene una máscara, como se le llama, para que pues el texto siempre esté bien visto, no se transponga o no se traslape con otro elemento, sino que simplemente se sobreponga a un elemento secundario. Pues hemos decidido finalmente poner toda la nomenclatura junto con las notas, para después modificar en la planta del entrepiso los diferentes elementos que no correspondan a esta. La razón es de que la mayoría de cosas pues coinciden, entonces vamos a probar a hacerlo de esa manera para igualmente ahorrarnos un poco de tiempo. Empezamos con la nomenclatura de las vigas, entonces vamos a ir nombrando todas las vigas dependiendo del esquema que se nos haya mandado para tal efecto. Cada tramo de vigas debe ir debidamente identificado. Cada tramo, no solo ponerlo acá y suponer de que van a saber de que es la misma viga. Debemos identificar cada tramo en cada sublosa donde vaya esa, aunque sea la misma viga, pero debemos de identificarlo. Lo ideal es ir identificando en orden las vigas. Empezamos por la 204, pues si nos damos cuenta de que es mejor hacerlo en orden, pues lo empezamos a hacer así, 201 en adelante. Como volvemos a repetir cada tramo de cada sublosa, aunque sea la misma viga la que atraviese las sublosas, debemos de identificarlas. Este es un bloque, entonces con atributos, entonces tenemos que modificarlo de esa manera, como anteriormente ya se vio. Terminamos la identificación de vigas y pasamos a identificar otros elementos como los tragaluces, los costillones, etc. En el caso de los costillones habíamos mencionado de que iban a ser de este tipo, entonces tenemos que modificar la nomenclatura de tal forma que case con la que hemos puesto en nuestro detalle. Y así la identificación de los costillones. Y aquí la identificación de las soleras corona. Si estas fueran atípicas, es decir, con otras secciones, pues tendríamos que modificar nuestra nomenclatura e incluso ponerle otro tipo de simbología sobrepuesta a esta, para que se entienda de que aquí la sección de la solera corona es diferente. En una casa típica, digamos, o con un sistema estructural más normal para una casa, tendríamos que identificar los muros sin carga, que es lo que significa esto, y este es el símbolo o lo gráfico que se pone para identificar ese tipo de muros. Pero aquí todos los muros no son de carga, ya lo mencionamos anteriormente. Estos van a ir sobrepuestos sobre la losa, no van a transmitir cargas hacia abajo, entonces todos los muros son tabique. Entonces, para no sobrecargar el dibujo, no los vamos a indicar. En una casa normal, por lo general con muros de carga sí se identifican los que no son de carga con estos. Aquí no lo vamos a hacer porque el sistema estructural es un tanto diferente, solamente como aclaración. Igualmente, en el caso de los bastones, podemos aclarar en alguna nota o dentro del cuadro de simbología de que todos los bastones van a ir a cada 30. Cuando son atípicos, es decir, cuando esta es otra casa, cuando se nos indique que nuestros bastones, algunas partes van a ir a cada 10, otras cada 15, otras a cada 30, pues le ponemos esta nomenclatura. Y por supuesto tienen que ir en un cuadro de nomenclatura o simbología indicando qué es lo que significan estos símbolos. Identificamos nuestros tragaluces de esta manera y nuestros lucernarios, o bueno, también lucernarios aquí no hay, pero también identificamos nuestros cajones ventana, que sería esta abreviatura que estamos utilizando ahorita.
También identificamos los espacios donde va vacío, donde no se va a fundir, para que se entienda bien y no haya confusiones de cualquier tipo. Aunque en algunos casos sea obvio que no van a fundir allí, como por ejemplo al frente de la casa, pero igualmente lo identificamos. Y con estos espacios de cajones, ventana y traveluces, pues ya van a saber de que ahí tampoco va fundido. Para la nomenclatura de un costillón atípico, alguno que no esté aquí dentro de nuestros detalles típicos, debemos hacer una copia o modificar otro o empezarlo desde cero, ponerle una nomenclatura que no esté dentro de las que tenemos aquí como estándar. En este caso le puse un asterisco, y en la identificación para nuestras plantas pues también tiene que ir de forma igual a la que estamos poniendo en nuestro detalle. De igual manera tenemos que hacerlo así en nuestras cuantificaciones y en nuestras planillas de detalles de estos elementos. Empezamos a poner ahora las alturas de la sublosa, que son este símbolo. Tipo A o la parte A o la identificación A servirá para identificar las losas que van a una altura normal, es decir a 265, porque más 15 del peralte da 280. 280 es la altura de piso a piso que manejamos. Si hay alguna variante, como por ejemplo aquí en esta sublosa que es de 10 centímetros y que va a 15 centímetros abajo de la losa normal porque aquí hay un cambio de nivel, pues le ponemos una sublosa B y así sucesivamente. Cualquier cambio de peralte de losa o escalonamiento tenemos que ponerle otro tipo a este símbolo para que de esa manera se identifiquen las alturas a las que se va a poner la formaleta para fundir la losa. Ahora lo que corresponde es identificar cuántas viguetas y de qué largo son. Lo hacemos de esta forma. Aquí contamos las viguetas, resulta que hay 7. Contando estas dobles viguetas son 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y establecemos el largo, que es la luz más 15 centímetros, 7 centímetros y medio de cada lado. Entonces tenemos 325, 340, pero los largos nominales a los que vienen las viguetas ya vienen determinados. Entonces ponemos aquí el largo próximo, que sería 350, siempre al próximo mayor, no al próximo menor. Entonces 340, 350, ¿qué quiere decir eso? Que en obra van a tener que cortar esa vigueta 10 centímetros. Y así lo hacemos con el resto de las viguetas. De hecho identificamos esta que va solita, porque el largo es diferente. Pues aquí identificamos toda la cantidad de viguetas y las dimensiones de las mismas. Algunas veces pusimos adentro la identificación, otras veces afuera, donde se identifique de mejor manera y donde no obstruya a otros elementos que ya hemos incluido dentro de nuestra planta. De igual forma ponemos la nota de los bastones que anteriormente habíamos especificado sobre cómo era otra manera de identificarlos cuando eran distancias atípicas, a cada 15, 10 o 15 centímetros. Entonces teníamos que poner una nomenclatura, pero como en este caso todas van a 30, solamente ponemos una nota. También ponemos las notas de las bajadas de agua, de pluviales, drenajes de agua negra, respiraderos, extractores y de agua potable. Entonces ponemos en este caso VAP, ponemos este símbolo, doble porcentaje y C, 3 pulgadas, y ponemos los niveles de la columna en cuestión, 2 niveles. Eso es lo que significa. Vamos a eliminar estas bajadas de aguas negras de 2 pulgadas, puesto que aquí pensamos que la simbología nada más se tiene que ver en el primer nivel. ¿Por qué razón? Porque aquí ponemos un codo hacia abajo. O sea, el codo aquí está simbolizado como que fuera para arriba, hacia la losa final. Sin embargo,
también podemos definir lo siguiente, que como aquí tenemos que dejar previsto para otro nivel, pues posiblemente nos sirva igual que haya una T. Entonces esto simboliza una T, tanto que va para abajo como otra derivación que sigue subiendo. Eso nada más es previsto, entonces lo podemos dejar como tal. Identificamos también los extractores, en este caso los de la estufa. Aquí ponemos que el diámetro va a ser de 3, siempre van a ser de 3, y aquí ponemos 0 en niveles porque esto no viene desde el nivel de abajo, sino arranca desde el nivel del segundo, entonces no traspasa prácticamente ningún nivel, entonces le ponemos 0 niveles, eso es lo que significa. Y en el caso del extractor de la lavandería, de la secadora, pues ese sí traspasa un nivel, entonces le ponemos ahí la indicación de un nivel, extractor 3, diámetro de 3, un nivel. También identificamos los extractores de olores para los servicios sanitarios, en este caso no traspasa ningún nivel, entonces le ponemos 0 niveles. También identificamos los respiraderos de 2 pulgadas en donde corresponde. Y también identificamos las que son de agua potable, como en el caso que tenemos aquí. Y lo identificamos así, que quiere decir un ducto de agua PVC que sube 2 niveles, porque viene del primer nivel, atraviesa el entrepiso, sigue este segundo nivel y llega hasta la losa final. Y también hacemos la indicación si es que hay algún ducto de CPVC que suba al nivel de losa final, como en este caso aquí tenemos un ducto de CPVC de agua caliente que sube un nivel, lo indicamos de esta manera. Bueno, ahora que ya tenemos prácticamente terminada nuestra losa final, la copiamos hacia el segundo nivel. Algo también importante que decir es de que hay que darle un dim disassociate. El alias es DDA. Entonces le damos así y escogemos todo el dibujo. ¿Qué es lo que hace eso? Desasocia las cotas. Muchas veces hemos visto de que las cotas salen bien movidas porque no se desasocian. Entonces si movemos algo, lo cambiamos de lugar, las cotas también se mueven. Entonces es muy molesto eso, quita tiempo. Entonces antes de hacer cualquier cosa, pues los desasociamos y ya luego los copiamos. Como estamos a 30, pues los copiamos a 30. Y ya aquí pues ya tenemos la mayoría de los elementos, salvo algunas cosas que hay que modificar, algunas nomenclaturas de las vigas, quitar estos tragaluces que aquí en el entrepiso no van. Entonces procedemos a hacer eso. Aquí ya eliminamos los cajones ventana, tuvimos que mover las viguetas, las tuvimos que extender, quitamos los costillones que estaban para el cajón ventana, modificamos la modulación de la bovedía en esta parte y ahí creemos de que está todo. Eliminamos estas indicaciones de una vigueta de diferente dimensión y aquí en vez de 7 pues ponemos 8, que es la que estaba, que es la añadida que extendimos en la parte donde iban los cajones ventana. Ya quitamos la indicación de los tragaluces. También quitamos otras indicaciones de notas que no nos sirven, por ejemplo estos extractores que no se encuentran aquí. Y vamos revisando, estos extractores de arriba pues igualmente no van, igual los extractores de estufa tampoco. Y así vamos corrigiendo algunas cosas que posiblemente en el otro nivel no estén. Ahorita vamos a corregir lo de la cuestión de las vigas. Pues aquí ya compusimos la nomenclatura de las vigas. Solamente nos quedaría componer la cuestión de las sublosas. Hay que decir de que aquí es un caso diferente. Como en muchos casos, pues hay que ver qué se aplica de lo típico y qué no. Porque aquí por el peralte de las vigas que se pensó, se premencionó desde que se estaba diseñando de 60 de alto. En el caso de las vigas, pues se definió de que la altura de piso a piso aquí iba a ser de 2,80, de 3 metros. Entonces hay que cambiar la sublosa porque dijimos que la A
era una altura normal de 280, pero aquí no es así. Entonces tenemos que cambiar a tipo C y esta tipo D, porque igualmente hay un cambio de nivel de 15 centímetros, hay un escalonamiento en el entrepiso, pero como está a una altura atípica, que en este caso sería 280, 3 metros menos 15, sería 285, la parte superior de aquí, y la fundición de esto tiene días, entonces estaría 275, entonces por eso hacemos otro tipo acá de altura de sublosa. Algo importante a comentar aquí es de que los aleros también se marcan con el contorno de la losa y se marcan como que fueran un emparrillado en esta parte del alero, si los hubiera, pues para que de esa manera también se supiera de que hasta ahí llega la fundición de la losa y que hay que ponerle refuerzos. Pues le añado las notas entonces de los emparrillados, tanto en el alero como en esta otra parte posterior. Y con eso pues prácticamente tengo ya mis dos plantas, tanto la primera como la segunda de losas. Entonces paso ahora a definir las planillas y otros detalles. Puesto que ya tengo definidas acá mis cuadros de simbología, simplemente los copio, los pego y defino cuáles son los que aplican a este proyecto. Si hubiese alguno que no aplicara, pues sencillamente lo borro. Por ejemplo, este de muro tabique de carga, anteriormente habíamos explicado que aquí no lo vamos a indicar para no poner demasiada información en este proyecto en específico, porque el sistema estructural no lleva muros de carga, entonces todos los muros son tabique, pero para no marcar todos los muros pues lo vamos a borrar y vamos a poner una nota o en especificaciones. También este no tenemos ninguna solera corona diferente al tradicional, lo borramos. Y aquí completamos que también aplica para el calentador a gas. En otras palabras, no solo es de pegar, copiar y listo, sino que analizamos cuál es la simbología correcta dentro de lo que utilizamos, lo complementamos y utilizamos alguna simbología porque así nos lo requirió el cálculo o porque queremos ejemplificar algo diferente, pues tenemos que incluirlo dentro del cuadro de simbología. Con el cuadro de nomenclatura hacemos prácticamente lo mismo. Vemos por ejemplo de que estos no aplican, vamos a poner o pusimos notas para lo de los bastones y vamos revisando uno por uno cada uno de estos cuadros o renglones. Ya hemos eliminado varios de algunos que no aplican y estos van en orden alfabético en el caso de la nomenclatura, entonces conservamos ese orden y nuevamente si hubiese alguno en especial que hemos utilizado que no esté dentro de este listado, tenemos que hacer el cuadro. No es de sencillamente copiar y pegar, es cierto que queremos rapidez, pero también queremos exactitud en la información. Con las especificaciones, muchas de ellas van a ir referidas a el cálculo que nos han pasado o el esquema que previamente nos ha pasado la jefatura. Entonces aquí en el cálculo vemos algunas especificaciones en el caso de las losas y las vigas. Lo que anteriormente señalábamos, FY grado 60 en el caso del hierro y FC 3000 PSI en el caso de la resistencia del concreto. En este caso en particular también se nos ha pasado un documento escrito donde se nos ubican otras normativas que también si cabe en lo posible lo metemos dentro de las especificaciones de los planos. Ya hemos modificado algunas dentro de lo que especificamos fue esto, el hierro de refuerzo, también el concreto premezclado que aunque ya estaba pero igual lo revisamos, también
El bastón, mencionamos ahí que tiene que ser grado 60, porque así viene dado en el cálculo nuevamente, ya sea por escrito, en algunos casos muy específicos, o como generalmente se nos pasa, por medio de los esquemas. También eh, corregimos o modificamos la parte de la colocación del entarimado. Aquí el nivel de referencia para el primer nivel va a ser el contrapiso terminado del garaje. El nivel de referencia 00 para el segundo nivel estamos diciendo de que va a ser el contrapiso terminado de la sala del apartamento 1. Esto no solo es de copiar y pegar, generalmente viene así, como lo estoy señalando aquí en este otro cuadro, pero hay que modificarlo pues para cada proyecto. A veces es diferente y pues si lo dejamos así da pie a confusiones. Entonces por favor no solo copiemos y peguemos, sino que pongámosle bastante interés a este tipo de detalles para que se vea profesional nuestro trabajo, y por sobre todo pues que no vayan a haber errores por omisiones nuestras. Vamos a trabajar ahora el cuadro de sublosas. Entonces vamos viendo el cuadro junto con la planta en este otro lado, y vamos viendo que recordando pues cómo pensamos que iba a ser el entarimado. Aquí la losa o sublosa tipo A va a estar a 2,65 de altura con un espesor de 15. El B va a estar con un espesor de 0,10 y va a estar 15 centímetros abajo de este, es decir, a 2,50. Entonces aquí ya lo tenemos modificado con relación a lo que hemos pensado cómo va a ir la altura de nuestras sublosas para el entarimado. Recordemos que estamos hablando de la altura de la losa en la parte de abajo para la formaleta, no es la parte de arriba, no es el piso terminado de arriba, sino es la parte, el rasante inferior de la losa. 2,65 más 15 centímetros, ahí sí nos da el nivel de piso a piso, que sería 2,80 en este caso. En este otro pues tenemos algo atípico, 2,85 en el caso del garaje, porque aquí la altura de piso a piso va a ser de 3 metros.